Muy buenos días, mi nombre es Adrián Bifaretti, soy jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA. La idea es compartir con ustedes esta presentación vinculada a las nuevas generaciones y redes sociales y abordando el aspecto de sustentabilidad como atributo de calidad, ¿no? Cómo se está considerando en los más jóvenes esta cuestión de sustentabilidad a nivel internacional y en el caso de Argentina, y cómo esto puede contribuir a mejorar todo lo que son las estrategias de marketing o de promoción de la carne vacuna. Lo primero que les quiero comentar es algo bueno que se sabe, pero viene bien recalcarlo, ¿no? Ahí hay una afirmación de Peter Senge, que es el autor ustedes lo conocerán, es el autor de La Quinta Disciplina. Por primera vez en la historia de la humanidad ha creado mucha más información de la que puede absorber. ¿Sí? Estamos verdaderamente en una catarata de información, un diluvio de información, y mucha o buena parte de esa información no siempre es verídica, ¿no es cierto? Vivimos en la época de las fake news. Y esto como vamos a ver, es parte de este mundo disruptivo, ¿no es cierto?, pero y desconocido. Mucha de esta información está vinculada, o mala información está vinculada, a los cuestionamientos por los que atraviesa la carne vacuna, ¿no es cierto? La carne vacuna hoy está siendo cuestionada desde distintos puntos de vista, y esto se instala en esta agenda, esta circulación de información, muchas veces por la acción de, por ejemplo, activistas. Todos conocerán a Greta Thunberg, que no se lleva muy bien con la ganadería, y también está en la agenda política, ¿no es cierto? En distintos países, muchos de la Unión Europea sobre todo, ya está muy instalado este debate entre el sector político y el sector ganadero, cuando hay cruces y cuestionamientos, como los que mencionaba, vinculados a la forma de producción de ganado y la sustentabilidad de la carne. Y ahí hay un ejemplo, España, en donde, bueno, en su momento, el ministro, digamos, Garzón, que es el ministro de Consumo, salió a cuestionar y a criticar la producción ganadera, ¿no es cierto?, supuestamente por el impacto ambiental que produce. Entonces, y ahí hay un cruce inclusive con el presidente de España, ¿no? Pero bueno, esto está instalado en la agenda, de la misma manera que en el mundo de los negocios están instalándose cada vez con más fuerza y tienen cada vez más repercusión en las distintas tendencias alimentarias, ¿no? Las conductas alimentarias, que van cambiando, van modificándose, les diría yo, violentamente. Y también acá hay dos ejemplos, ¿no? Desde Bill Gates asociándose con McDonald's para la producción y comercialización de hamburguesas con carne artificial, mal llamada carne, después voy a retomar el tema. Y un ejemplo del Real Madrid, que en algún momento también de este año establece una alianza con una empresa que produce alimentos vegetales y encima invita a consumir menos carne. Aquí también hay una discusión muy fuerte entre los españoles con la actitud que ha tomado el Real Madrid. Imagínense España, un país con mucha tradición y mucha cultura cárnica, bueno, lo que significa esta cuestión, ¿no? Las nuevas conductas alimentarias están incidiendo cada vez más en nuestro día a día, ¿sí? En nuestros estilos de vida, se ve en el mundo de los negocios. Las redes sociales amplifican toda esta cuestión. Hoy estamos abordando en un seminario el tema de sustentabilidad, pero yo quería mostrar en esta diapositiva que las redes sociales también van incrementando los cuestionamientos y van culpabilizando cada vez más a la ganadería y a la producción de animales por otros motivos. El tema de maltrato, ahí tienen una vigilia, por ejemplo, en un frigorífico cercano a La Plata, ¿sí? En la ciudad de La Plata. Vamos a encontrar también cómo el cuestionamiento y la promoción de una cultura vegana, por decirlo de alguna manera, entra no solo con la cuestión de alimentación, sino también por otras cuestiones, como puede ser la moda. Ahí
también Calu Rivero planteando el tema de moda vegana, fíjense cómo no es, reitero, no es solo una cuestión de alimentación. Y después, bueno, el tema de salud, ¿no es cierto? Ahí en los últimos años Netflix ha puesto una serie de documentales, todos muy, muy en contra de la carne vacuna, como Conspiracy o What the Hell, y, en fin, son todos documentales que tienen, por supuesto, información muy sesgada y muy sensacionalista, pero que tienen un impacto lamentablemente negativo sobre la imagen del sector y de la carne, ¿no? Esto es para mostrar un poco el tema de sustentabilidad, no es solamente el único motivo por el cual se cuestiona a la carne. El problema se amplía todavía más cuando los influencers, que son hoy quienes tienen mucho poder de formar opiniones, los más jóvenes, manejan mala información o están desinformados, y aquellos que pregonan o impulsan un estilo de vida a veces pueden, bueno, poner, acá hay un ejemplo, ¿no? de Connie Isla, que es una influencer con mucha llegada en Argentina, pero con mucha liviandad termina poniéndose un título ganadería igual ecocidio, ¿no es cierto? Entonces, el problema se agranda cuando los más jóvenes, y sobre todo los que tienen conductas alimentarias veganas, vegetarianas, así que van dejando de lado la producción de carne, el consumo de carne, el problema se agranda cuando estos más jóvenes toman los consejos y repostean y multiplican lo que dicen los influencers, ¿no? Como dice la Filmina, mientras un vegano, digamos, un 24% de los veganos siguen a los influencers para ver qué consejos les da, solo un 11% de los que comen de todo, o de los carnívoros, si se quiere, para ponerle una etiqueta, lo hace. O sea, es mucho más factible que veganos o vegetarianos sigan a influencers, y esto, por ahí es lo que les decía de los problemas cuando hay desinformación o mala información. Hoy en día, más allá del escenario de las redes, el consumidor se siente totalmente empoderado, lo han escuchado hablar de esta palabra. Hay un estudio de Kantar que se hizo a principios de este año, en marzo, en donde muestra que en Argentina 7 de cada 10 personas, en promedio, sienten que pueden hacer algo por el medio ambiente. Los centennials, casi 8 de cada 10 personas, es decir, aquellos que tienen una edad entre 16 y 25 años, se sienten todavía más empoderados. Y las redes sociales es como que, bueno, le ayudan a los usuarios, a los habitantes de las redes a usar este poder, ¿no? De nuevo, ahí cuando hablamos de cuando un influencer, en este caso, cuando hacía referencia al acuerdo con China, bueno, ahí siempre hay movilizaciones, y ahí es donde los usuarios de las redes sociales se sienten con poder, ¿no es cierto? Fíjense la cantidad de gente que en este caso manifiesta que le gusta esta cuestión o esta propuesta que está bajándose desde un influencer, ¿no? O sea, consumidor empoderado, y las redes sociales facilitan este empoderamiento. ¿Qué está pasando con el tema sustentabilidad específicamente a nivel internacional? Bueno, ahí hay dos ejemplos por ahí de dos de los mercados más desarrollados del mundo, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, muchos jóvenes están abandonando o reduciendo su consumo de carne, y casi un 50% de los compradores en Estados Unidos consideran aquellos factores que están relacionados con la sustentabilidad en el momento de hacer sus compras. Y si nos pasamos a los datos de Europa, el año pasado se hizo una encuesta muy sólida estadísticamente en distintos países de Europa, lo hizo ahí está un poco la fuente. 2/3 de los consumidores están abiertos a cambiar hábitos alimentarios por motivos medioambientales. Y algo más del 40% de los consumidores dicen que han dejado de comer carne roja o la han reducido, ¿sí? También debido o por motivos medioambientales, con lo cual esto a nivel internacional, en los mercados más desarrollados, está siendo un motivo importante a tener en cuenta en la compra y en el comportamiento del consumo. Después vamos a ver qué pasa aquí en Argentina. Esta es otra información, surgió del mismo
estudio de la Organización Europea de Consumidores. Estos requerimientos no solo se expresan digamos, en intenciones o en comportamientos de compra, se le empieza a exigir a las empresas, en este caso planteando a nivel de etiquetas, están de acuerdo en que la información relacionada con sustentabilidad o sostenibilidad tiene que ser obligatoria, ¿sí? En distintos países, bueno, con distintos matices, pero casi 6 de cada 10 consumidores piensan que en las etiquetas de los alimentos debería haber información sobre el nivel de sustentabilidad de los productos. En el caso de la industria cárnica a nivel internacional, hay algunas empresas que bueno, justamente con mirada internacional, empresas tradicionales con mucho peso en el mercado de la carne, empiezan a tomar estos reclamos de mayor compromiso ambiental, y ahí hay 2 ejemplos. Uno es de JBS, que para el año 2040 plantea tener un equilibrio en sus niveles de emisiones, ¿no? Prácticamente llegar a emisiones cero. El otro ejemplo es el de Marfrig, que ha trabajado con Embrapa para también tener su carne carbono neutro, y ha desarrollado una marca, concretamente con desarrollo en Brasil, en algún momento con idea de también avanzar acá en nuestro país, en Argentina. Y a la derecha, hace muy poquito, ahora a fines de agosto, se ha presentado el primer estudio de un frigorífico, frigorífico Logros en este caso, un frigorífico de Argentina que está en condiciones de mostrar su declaración ambiental de productos, ¿sí? Para quien no conoce, esto es plantear un poco cuál es el análisis de ciclo de vida de este producto, desde que inicia, desde que se consideran las materias primas hasta la disposición final del producto, no el uso final, y la verdad que ha tenido resultados auspiciosos si se comparan con los estándares internacionales, lo cual es un buen paso, digamos, para demostrar que en Argentina también hay empresarios con visión de mediano plazo y bueno, y están teniendo esto en el radar, ¿no? A nivel país, en el instituto, como ustedes sabrán, lleva hace varios años distintos estudios de mercado. En un monitor online que llevamos adelante este año, preguntamos, bueno, cómo se consideraba a la carne vacuna de nuestro país, si cumplía o no con el requisito de sustentabilidad, si la gente la consideraba sustentable. Un 51% de las respuestas fueron positivas, un 19% de las respuestas negativas, y un 30% que no manifestó no estar ni de acuerdo ni desacuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, el balance o punto de partida respecto a la imagen que tiene la gente en Argentina de la sustentabilidad de nuestra carne es auspicioso, ¿sí? Como más allá de todas estas conversaciones en las redes sociales, el balance es positivo, es un buen punto de partida. De todas maneras, cuando se le pregunta al argentino cuáles son los motivos por los cuales se cree que se está comiendo menos carne en nuestro país, ahí surgen diferencias entre los que comen de todos, o si se quieren los carnívoros o omnívoros, donde el principal motivo es la cuestión económica, ¿no es cierto? No está el producto adecuado a sus posibilidades económicas, en esta relación entre precio y poder adquisitivo. En segundo lugar, como ven ahí, un 16% de las respuestas le atribuye un problema de buscar por ahí una alimentación más saludable. Esto desde los carnívoros. Los flexitarianos, aquellos que a pesar de comer carne tienen intenciones de ir disminuyendo su consumo de carne vacuna, no abandonarla, pero sí disminuir su consumo. El principal motivo por el cual argumentan ir disminuyendo el consumo es buscar también una alimentación más saludable, y en segundo lugar, con un 23%, la cuestión puramente económica. En el caso de los veganos y vegetarianos, el principal motivo por el cual dejan de comer carne, por el cual la abandonan, es el tema de evitar el maltrato y sufrimiento animal, y en segundo lugar, la cuestión de una alimentación saludable. La cuestión ambiental, tanto en los flexitarianos como en los veganos, está todavía expresándose con un bajo porcentaje de respuestas, ¿sí? Un 6% y un 4% en el caso de los veganos y vegetarianos.
Esto es para también poner en perspectiva cómo está en nuestro país, reitero, más allá de lo que mostraba en el caso de Estados Unidos y de Europa, cómo está el tema en nuestro país. En las redes esto está teniendo mucho más impacto. Cuando se le pregunta a los argentinos qué tipo de debates o discusiones sobre la carne vacuna en las redes les pueden resultar de más interés, bueno, el tema de precios de la carne, casi 7 de cada 10 personas responden que es lo que más le interesa. Tema de exportaciones, niveles de consumo, que es cierto, han estado en la agenda en estos últimos meses, y fíjense, en rojo está marcado, bueno, aspectos medioambientales ligados a la producción de carne. Solamente un 18% de la gente manifiesta interés en este tipo de debates o discusiones. Cuando uno hace una apertura de esa respuesta en función de segmentos etarios o de género, los centennials se involucran más con este tipo de discusiones o debates. Ahí el porcentaje de respuestas trepa un 26%, gente de más de 50 años solo un 13%. Y cuando lo dividimos por género, mucho más interés por parte de las mujeres, un 22% versus un 14% en el caso de hombres, ¿no? Esto también para ir marcando estas diferencias según distintos criterios de segmentación. Otro criterio de segmentación tiene que ver con bueno, la conducta alimentaria, como les mencionaba. Fíjense, cuando se compara el grupo de flexitarianos con carnívoros o omnívoros, más precisamente el término, hay mucho más interés en el caso de los flexitarianos en involucrarse en debates, por ejemplo, vinculados al medio ambiente, un 29% versus un 10% de los carnívoros, y también aspectos relacionados al trato animal y aspectos relacionados con el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Siempre en un porcentaje mucho mayor que en el caso de los carnívoros. O sea, esto es para marcar también cómo estos temas están entrando en las conversaciones en las redes sociales. El tema de emisión de gases es quizás lo que más abunda relacionado al cambio climático. Y bueno, nosotros preguntamos también en este panel de PCBA, preguntamos al argentino, bueno, ¿qué cree que es más perjudicial para el ambiente en términos de gases, ¿no? Los gases de la industria, los gases de los caños de escape, en fin, distintas alternativas. La industria y los gases de los caños de escape están de los autos están en las dos principales respuestas de la gente. El tema de producción y uso de energía en tercer lugar, y los gases del ganado vacuno solo un 5%, ¿sí? O sea, acá de nuevo, cuando uno pregunta, la consideración del impacto del ganado en la responsabilidad de la emisión de gases tampoco es tan elevada como uno pudiera presuponer en función de las conversaciones en las redes. Para un centennial este porcentaje sube a un 7%, y para una persona más de 50 años disminuye un 2%. O sea, acá también encontramos diferencias en función de edades, ¿no? De segmentos etarios. De nuevo, cuando uno analiza, y es muy importante tener en claro la segmentación por conductas alimentarias, cuando uno analiza desde este punto de vista, los veganos y los vegetarianos le atribuyen mucho más importancia a los gases del ganado vacuno, casi un 30%, como ven ahí en verde, en las dos columnas de la izquierda, y para los flexitarianos y los carnívoros tiene mucho más peso los gases de la industria, ¿sí? 50, 52%, con lo cual, de nuevo, acá encontramos diferencias de comportamiento y de percepción de la gente respecto a la incidencia de distintos factores, digamos, emisores de gases, ¿no? Hace unos meses se plantea en Argentina, tanto desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como desde el Ministerio de Ambiente a nivel nacional, se plantean iniciativas que promueven dejar de comer carne un día de la semana, así lunes sin carne en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y lunes verdes en el caso del Ministerio de Ambiente. Y preguntamos desde el IPCBA quién conocía, digamos, a estas iniciativas también, según distintos criterios, y en este caso les muestro según las conductas alimentarias. Aquellos que comen de todos o omnívoros, solo un 17% conocían de estas iniciativas, flexitarianos un 24%,
y sí fíjense cómo hay un mayor conocimiento en el caso de vegetarianos y veganos, ¿no? Casi 41, 48%, es decir, de nuevo mostrando diferencias de cómo estas cuestiones están siendo percibidas por distintas conductas alimentarias. Acá empiezan a aparecer algunas de las recomendaciones o sugerencias, ¿no? Frente a esa desinformación o mala información que yo les comentaba al principio. Acá la estoy planteando a la izquierda en un video que hizo en su momento Lunes sin Carne para tratar de impulsar esta iniciativa, en donde distintos influencers y famosos tiraron datos de lo que es la producción ganadera y las implicancias de la carne. Bueno, frente a datos que por ahí no tienen una base científica tan sólida o tan validada a nivel internacional, la respuesta tiene que ser siempre, bueno, base científica, y este seminario va en este sentido, ¿no? Tratar de generar conocimiento local y base científica. Yo aquí pongo un ejemplo que presentó Interporc, que es una de las interprofesionales de cerdo de España, pero la idea es siempre plantear esta cuestión de las emisiones en términos más amplios y de hacer comparaciones para que la entienda el común de la gente, ¿no es cierto? Cuando un joven ve alguna información relacionada con el tema de emisiones, tiene que tener herramientas de juicio para compararlos con otras cosas, que desde el sector se entiende que son mucho más importantes y tienen mucho más peso que las emisiones generadas por la carne. Aquí, como les mostraba, ¿no? Un viaje ida y vuelta Roma-Bruselas termina generando más emisiones de dióxido que el consumo de carne anual de una persona. Es simplemente un ejemplo para mostrar cómo hay que visibilizar y cómo hay que hacerle entender a la gente estas cuestiones de las emisiones, ¿no? Tiene que ser mucho más tangible y mucho más entendible que tirar valores absolutos y alejados de su realidad. Quiero plantear algunas diapositivas también para este tema, siempre lo planteo, el tema de, bueno, se le va a venir al sector cárnico tradicional una competencia cada vez más fuerte con los sustitutos cárnicos, digamos, hay dos líneas, ¿no? Los productos de origen vegetal y los productos mal llamados carne de laboratorio, ¿no? O carne sintética. Pero va a haber actores a nivel internacional con mucho peso, con mucho poder, que van a tratar de impulsar estas iniciativas, y parte de venderlas, entre comillas, va a tener que ver con, bueno, con su supuesta solución a los problemas ambientales que plantea la producción tradicional, ¿no? Como muestro ahí en el caso de Not Burger, que ya está en el país, hablando tanto de la reducción de emisiones y el tema del uso de agua, ¿no? Me parece que frente a estos productos sustitutos cárnicos, la cadena de la carne tiene que hacer valer esa partecita también de la sustentabilidad o de la sostenibilidad que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Es preguntarle a la carne si lo que quiere es un modelo industrial, muy parecido al de lo que pueden ser alimentos ultraprocesados, con exceso de sodio, con algunos problemas que todos conocemos, y concentrado en manos de grandes empresas, de pocas manos, magnates tecnológicos, o frente a eso lo que quiere la gente es, bueno, volver a las fuentes, volver a la naturaleza, pensar en una dieta equilibrada y balanceada, y desde el punto de vista social, como les decía, bueno, algo más inclusivo, tener en esta cuestión de desarrollo a los productores, a los actores sociales más allá de los productores, todos los que integran la cadena, en el caso nuestro, en buena parte del interior del país, y todo lo que significa eso en términos de arraigo de territorio, ¿no? Me parece que hay que hacer valer eso, más allá de la posibilidad de elegir de las personas, ¿no? Siempre la mirada poniendo también énfasis en el comportamiento de los más jóvenes, porque son los que por ahí demuestran más apertura a estos productos, ¿no? Cuando desde el IPCBA preguntamos si podía existir alguna confusión o no en el uso del nombre de carne, para la carne de laboratorio, en caso de que empezara a comercializarse acá en el país, mientras los centennials dice en un 27% de las respuestas que esto no llevaría a una confusión,
¿sí? En realidad, cuando pensamos en la gente más, de más edad, solo un 17% dice que esto nos llevaría a una confusión, ¿no? O sea que esto es un tema más que interesante, el tema del nombre, y que además cuando uno lo traduce, más allá de si esto puede confundir o no en posibilidades de compra del producto, mientras un 23% de los centennials dice que compraría este producto una vez que se empieza a comercializar en el país, solo un 8% de los baby boomers con más de 50 años dice que lo compraría. Entonces acá empiezan a verse estas diferencias de aceptación potencial y de compra potencial del producto. Por eso es fundamental desde el sector cárnico no bajar los brazos en lo que puede llegar a ser una batalla legislativa, ¿no? En otros países del mundo, en Estados Unidos, en el mismo Uruguay, como están viéndolo ahí, bueno, se ha logrado que preservar el nombre de carne para los productos justamente que tienen en sus componentes derivados de origen animal, ¿sí? Se ha logrado ganar esa batalla. En otros lugares del mundo no, por eso insisto en que la cuestión legislativa hay que tenerla presente en el radar como una herramienta de competitividad. Les pongo acá otro ejemplo y vinculado al tema del nombre, por ahí con un toque de humor, pero es en definitiva una batalla comunicacional también, ¿no es cierto? Es una batalla de marketing la que va a tener que librar la carne con la carne trucha o carne falsa. En este caso es un concurso que organizó ProVacuno, que es una organización también española involucrada con la promoción de la carne vacuna de ese país. Organizó un concurso para ver qué nombre se le ponía digamos, aquellas hamburguesas que no son verdaderas, ¿no es cierto? Participó un montón de gente, y ahí aparecen algunos de los nombres, ¿no? Hamburgueta, La Cosa Esa, Mi Anemia. Es decir, bueno, el nombre ganador fue Verduguesa, ¿sí? De acuerdo a 2000 nombres que propusieron los participantes. Reitero, es un poco una cuestión de humor, que no es ir al choque, sino plantear y defender un poco lo que hay de real detrás de una hamburguesa de verdad, ¿no? Una hamburguesa verdadera no es nada de todos los nombres que esta gente plantea en este concurso, que reitero, me parece un excelente ejemplo de ProVacuno de España. Yo voy a ir terminando con este concepto, ¿no es cierto? Porque en realidad cuando uno busca evidencia científica para defender la posición de la carne argentina, y está muy bien que eso sea, ¿no? Tener las armas que permitan defenderla de todos los hostigamientos y todo el cuestionamiento, ese es un camino que construye valor en base a defensa del producto, ¿no es cierto?, ante los cuestionamientos. Pero hay otro camino muy importante que debe usar el marketing de nuestra carne, que tiene que ver con que justamente esa gente que por ahí le preocupa el medio ambiente, y los jóvenes que les preocupa el medio ambiente, hoy tienen un montón de intereses, de hobbies, de aficiones, de pasatiempos, en los cuales invierten sus tiempos y sobre los cuales van forjando sus identidades. Y me parece que la carne tiene que buscar la forma de meterse en esas conversaciones, de ir acompañando en estas conversaciones a los más jóvenes, y no solo defendiendo, como les decía, sino construyendo valor, ¿sí? El marketing tiene para esto varios recorridos, jugar siempre con las emociones. El asado siempre demuestra la posibilidad de movilizar un montón de emociones en los más jóvenes. Hay que seguir digamos, aprovechando este ritual que tiene la carne y que no lo tienen otros productos. Y de la misma manera que si hablamos de las hamburguesas o de la milanesa, si lo pensamos más en el día a día, ¿no? Así que me parece que este es el camino también, más allá de construir valor, defendiendo al producto de sus cuestionamientos. Me parece que esta otra parte del marketing también va a tener un peso muy importante en los próximos años, ¿no? Yo termino acá, quiero terminar con una foto que me ha llegado a través de un profesional del norte del país, al cual agradezco.
la foto en realidad es de una carnicería, el Redil de Monte Carlo, en Misiones, así que me parece que está muy bien el mensaje, ¿no? El primer interesado en salvar la tierra es el sector de ganados y carnes, porque en definitiva el único planeta que tiene asado es la tierra, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir siempre en pos de la defensa. El futuro del asado es sustentable, ¿sí? No tengan ninguna duda. Bueno, muy buenos días y gracias por haber participado del seminario del IPCBA.